Buenos días. Ahora sí escuchamos todos. Buenos días a todos mis hermanos y amigos y vecinos que nos acompañan. Mi nombre es José Contreras. Le doy la bienvenida y quiero que preparemos nuestro corazón y nuestra mente al mensaje de Dios para esta mañana. A cada momento, a cada instante, somos llamados interna o externamente a realizar acciones que pueden ser fáciles o muy difíciles, desafiados a realizar un trabajo, desafiados a tomar una dirección, tomar una acción, encarar a una persona o un problema. Cada día somos llamados a enfrentar situaciones. Algunos llamados son para bien y otros son para mal. Hoy vamos a ver el llamado de Dios y la acción de la Divina Trinidad en este llamado. Y vamos a buscar Gálatas 1:15, nuestro versículo de referencia, que dice de esta manera: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, Señor. Glorificamos tu nombre y te honramos en esta mañana, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú tienes control de todas las cosas, Señor. Y este día tan especial, Señor, tú has puesto, Señor, delante de cada uno, Señor, una mente y una disposición, Señor, en su corazón para escuchar este mensaje. Permite, Señor, que podamos ser receptores al mismo y ser oidores y buenos hacedores de tu palabra, Señor. Permite, Señor, que este mensaje pueda ser un alimento para nosotros, para nuestra vida, en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, Señor. Dios, bendice a cada oyente y permite que todos podamos, Señor, ser victoriosos en todo lo que tú nos das, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Gálatas 1:15 nos dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Quién dijo estas palabras? Estas palabras las dijo Pablo, el apóstol Pablo. ¿Y quién fue el apóstol Pablo? Recordemos que el apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia, un hombre que persiguió a la iglesia hasta la muerte. Y luego de esa persecución viene Pablo y expresa estas hermosas palabras que vienen de Dios. Desde que Dios creó al hombre, lo hizo con una finalidad, y era la de trabajar con él, y por lo tanto lo puso en el huerto para administrar todas las cosas, animales, fauna, mares y todo lo demás. Todo nos los puso Dios para nuestro provecho, como dice Génesis 1:26b. Si nos vamos a la palabra de Dios en Génesis 1:26b, dice de esta manera: señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios nos creó como algo muy especial. Dios nos puso para administrar todas las cosas que Él había creado. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con el hombre? ¿Qué hizo? El hombre desobedeció, ¿verdad? Como lo dice Romanos 3:23. La palabra de Dios en Romanos 3:23 dice de esta manera: por cuanto todos pecaron, están destituidos, o sea, por cuanto todos pecaron, desobedecieron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esa desobediencia
nos apartó de Él y el hombre dejó de amar a Dios. Podemos observar que a través de la historia los hombres nos hemos odiado cada día más, con 2 guerras mundiales, donde murieron miles y miles de personas inocentes. Y una tercera guerra que estuvo a punto de producirse, ¿se acuerdan? En octubre de 1962, cuando los Estados Unidos se iba a enfrentar contra Rusia, por Cuba y los misiles nucleares que tenía Rusia en Cuba. El hombre está realizando acciones que van en total desacuerdo con la naturaleza de Dios. Desde entonces, desde el momento de la desobediencia, Dios ha estado llamando a cada uno de nosotros a que volvamos a Él. Primero, lo hizo a través de los profetas, como dice su palabra, y luego a través de su propio Hijo, Jesucristo, a tal punto que lo entregó a morir en la cruz por todos nosotros. Dios entregó a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros, como lo dice Juan 3:16. La palabra de Dios en Juan 3:16 dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y librarnos de las consecuencias infernales que están sobre cada uno de nosotros, y que fuimos nosotros los que la buscamos desde el momento que lo desobedecimos y dejamos de amarlo. Ese es el amor tan grande que Dios nos ofrece a ti y a mí. También dice su palabra que Dios nos conoce muy bien y que Él sabe lo que está haciendo, como podemos leer en Jeremías 1:5. Si vamos a Jeremías 1:5, la palabra de Dios dice de esta manera: antes que te formase en el vientre, miren esto, antes que cada uno nosotros fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, como dice Pablo, dice el Señor, te conocí. Y antes que nacieras, te santifiqué, dice el Señor. Miren estas palabras. Dios utiliza estas casi mismas palabras en Jeremías, tanto como Pablo. Uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, para indicarnos que todos procedemos de la misma manera. Dios nos formó, desde que nos formó en el vientre de nuestra madre, dice que ya Dios nos conocía. Dios nos conoce tan bien porque fue Él que nos creó. Recordemos lo que dice Génesis 1:26, acabamos de leer Génesis 1:26b, pero vamos a ver Génesis 1:26a, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. En este momento Dios pensó, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pensó en hacer esta criatura totalmente diferente a toda la creación, a todas las criaturas que Él había hecho. Él pensó, hagamos al hombre, hagamos esta criatura a nuestra imagen. ¿Y qué dice Génesis 27a? Génesis 27a dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Dios procedió a crear al hombre a la imagen de Él, algo sumamente especial. Somos la imagen de Dios aquí sobre la tierra. Somos la imagen de Dios aquí.
Somos la creación perfecta de Dios. Y Él nos dio un libre albedrío para que nosotros tomáramos nuestras propias decisiones. Dios no nos obliga para nada a hacer nada que nos incomode. Él quiere que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Es como usted hace. Ahora mismo usted está en su casa, pero si su familia quiere salir a pasear y usted no, usted dice, no, yo no quiero salir, yo quiero quedarme en casa. ¿Usted qué hace? Se queda en casa porque ese es su libre albedrío, ¿verdad? Dios nos dio ese libre albedrío para tomar nuestras propias decisiones. Por esto puedo decirte en este día, en esta mañana, que tú no estás aquí por casualidad, sino por algo extraordinario, por algo preparado por Dios, porque Él lo ha querido de esta manera. Estamos siendo llamados para grandes cosas. Nuestra vida sin Cristo, déjame decirte, es como aquel hombre que era sumamente pobre, tenía tierras, pero era en extremo pobre, sin una buena casa, sin buena ropa y muy pocos alimentos. Un día llegaron unos hombres que estaban muy interesados en su terreno, porque creían que había petróleo en ese terreno. Y al realizar los estudios, ¿qué cree que resultó? Pues asimismo, el terreno donde vivía este pobre hombre tenía un yacimiento de petróleo. Y esta humilde persona se convirtió en uno de los más ricos del lugar y siempre vivió como uno de los hombres más pobres. Asimismo somos nosotros sin Cristo. Somos pobres, miserables espiritualmente, somos pobres, somos miserables, o sea, siempre andamos sin gozo, andamos sin esa alegría interna. Somos hombres abandonados, ¿verdad? Como que si no tuviéramos familia, como que si nos faltara algo, andamos tratando de buscar algo que nos llene. Somos hombres que estamos en derrota tras derrota. Todo lo que realizamos, estamos siempre golpeados y andamos en derrotas. Sentados sobre una mina de oro que no vemos. Una mina de oro de bendiciones. Una vida de oro de prosperidad. Una mina de oro de gozo. Y que no vemos. Y que está dispuesta para cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Muchos dicen conocer a Dios, pero no acudimos a su llamado. Somos temerosos a este llamado. Todos tenemos temor a lo que no conocemos, a lo desconocido, a lo que no vemos, y es natural, ya que somos criaturas de una vista limitada. Nosotros solamente vemos hasta donde ve nuestra vista, hasta ahí. Más de allá no vemos qué es lo que sucede ni lo que puede venir. Y somos personas indefensas. Somos indefensas a todo acontecimiento que puede pasar a nuestro alrededor. Si hay un terremoto, somos indefensos a un terremoto. Si hay un tsunami, somos indefensos a un tsunami. Si hay una guerra, somos indefensos a esa guerra, ¿verdad? Somos indefensos. Y nadie puede decir que no siente temor sobre algo que no conoce. Tenemos que confiar y ser valientes, dice la palabra. Había la historia de un hombre, quiero contarle la historia de un hombre, esto es la vida real, que quería servir a su país en la Segunda Guerra Mundial. Era un hombre estadounidense, un hombre del campo. Tenía un llamado a servir a su patria. Este hombre se enlista en el ejército porque él quería servir a su país.
Y cuando él está en entrenamiento, él dice que él quiere servir a su país, pero él no quiere usar armas. Él no quiere matar a nadie. Y comenzó esto a traerle problemas con los compañeros, que le decían que era un cobarde, y después le dio problemas con los jefes, y después le dio problemas con la jefatura más alta. Este hombre fue creando problemas, porque él estaba convencido que él quería servir a su país, pero no quería usar un arma ni matar a nadie. Y lo llevaron a una corte marcial. Y por la gracia de Dios, este hombre pasó la corte marcial porque encontraron que un lugar que él podía servir. Y le pusieron a servir como asistente de enfermería. Como ya pues, para que no use el arma. Y este hombre lo envían a la guerra como asistente de enfermería. Y el ejército de Estados Unidos llegó a la isla de Guam. Tenía que tomarse una colina. Y el ejército con todas sus fuerzas fueron a esa colina a tomarla y fueron reprendidos por los japoneses. Fueron atacados, pero furiosamente, porque los japoneses tenían cuevas y tenían túneles y demás, y los atacaron sorpresivamente y tuvieron que salir huyendo de esta isla, de este lugar, de esta colina. Solamente quedó él en medio de esta guerra del enemigo. Quedó solito, bajando compañeros que lo habían abandonado a su suerte. Y dice la historia de este hombre que bajó más de 50 compañeros, que muchos de ellos vivieron después de la guerra. Y esta noticia llegó no solamente a los jefes, sino a las personas que estaban en jerarquía, que a tal punto que llegaron donde él y le pidieron que él dirigiera o fuera al frente del próximo batallón que tenía que coger esta colina. Y el coraje y la fuerza de este hombre impactó a los demás compañeros. Y dice la historia que este batallón subió a la colina nuevamente y no solo la tomó la colina por la fuerza y el vigor de este hombre que reflejaba. Y no solamente tomó la colina, sino que los Estados Unidos también tomaron la isla de Guam y, como ustedes saben, ganaron la Segunda Guerra Mundial. Este hombre cumplió su llamado, fue condecorado y demás, porque cumplió su llamado. Por otro lado, tenemos que observar qué está pasando en este mundo. ¿Qué está pasando? En los hogares se están destruyendo. Cada día vemos cómo se destruyen los hogares a través de los divorcios, a través de los asesinatos. Vemos cada día los acontecimientos de hogares y hogares destruidos. Las empresas se están destruyendo. Vemos cada día cómo hay mal manejo de las empresas. Hay escasez, hay poco flujo. Hay situaciones de emergencias en las empresas, muchas se están cerrando. Los testimonios se están destruyendo. Personas que conocemos y que daban buen testimonio han sido destruidas porque se han ido con este mundo, lo ha arrastrado. Y se han destruido los testimonios de grandes personas. Se han destruido todo porque dejamos de amar a Dios. El mundo está en crisis porque dejamos de amar a Dios. Pero Dios nos dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es la oportunidad extraordinaria que Dios tiene para nosotros en este tiempo, en este día, en este momento, de ser vencedores,
y más que vencedores, grandes triunfadores. Dios nos está llamando a grandes cosas, como dice en Romano 8:28, que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Miren este versículo tan interesante que nos pone Dios en esta mañana. Y sabemos que los que aman a Dios, miren esto, los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito somos llamados, son llamados. Hay algo interesante que podemos observar en este verso en relación a lo expuesto anteriormente. ¿Se acuerdan? Todo lo que hemos hablado acerca de Dios y el hombre. En el principio hablamos de que el amor de Dios se había interrumpido, que habíamos dejado de amar a Dios. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando acerca de que hemos dejado de amar a Dios por nuestra desobediencia. Pero aquí en este verso se habla de los que aman a Dios. Aquí hubo algo en medio de estas dos acciones. Primero hablamos de que hemos dejado de amar a Dios por la desobediencia y nuestro pecado. Y aquí dice el verso, para aquellos, dice, y sabemos que los que aman a Dios. ¿Qué fue lo que sucedió en medio de estas dos acciones? La palabra se llama Jesucristo. Jesucristo fue lo que sucedió en medio de estas dos acciones y lo que ha hecho que volvamos a amar a Dios. El hombre sin Cristo no puede amar a Dios. Necesitamos a Jesucristo para amar a Dios. Continuamos con nuestro verso de Romanos 8:28, que dice en su otra parte, todas las cosas le ayudan a bien. El hombre que tiene a Cristo, no es que todo el tiempo le saldrán bien las cosas. No es verdad. No le saldrán bien las cosas. Hay cosas que no, para él cree que debe salir bien, pero para Dios, Dios tiene otro propósito. Encontraremos dificultades, problemas, situaciones apremiantes, dolor. ¿Por qué? Porque este mundo es dominado por Satanás. Observemos todo lo que ocurre a diario. Miren las noticias, todos los días, las noticias que ya a veces dejamos de leer los periódicos o ver las noticias porque hay tantas desgracias en esas noticias. Y viendo una ahí de que cómo es posible que dos individuos entren en una casa que esta está habitada por un anciano y dos mujeres indefensas, y a los tres los maten, le entren a balas sin ninguna razón aparente. Eso sí es triste. Y esto es lo que ocurre a diario, ¿verdad? A diario. El mundo está dominado por Satanás y sus maldades. Pero dice la palabra de Dios que todas las cosas le ayudan a bien. ¿A quién? Al hombre que tiene a Cristo. Sean estas buenas o malas. Miren esto, sean estas buenas o malas. Al final, todas nos resultarán en un gran beneficio para nosotros. Tengamos presente siempre estas palabras. Todas las cosas nos resultarán para bien, aunque veamos que parecieran que no son así. Quiero contarle una historia mía, una historia. Cuando yo trabajaba en una empresa, en una gran empresa,
Ella facturaba $60 millones al año. Yo era jefe de auditoría, ganaba muy bien, viajaba y tenía privilegios. Pero esta empresa estaba siendo mal manejada y estaba decayendo. Yo viendo la situación a primera vista de lo que estaba ocurriendo en esta empresa, decidí salir de ella con un mutuo acuerdo. Quedé sin trabajo en ese tiempo, con una casa por pagar, con mis 2 pequeñas hijas en la escuela y otros compromisos que tenía. Decidí poner todo en las manos de Dios y depender solamente de Él. Y me fui a tomar un curso de evangelismo. Cómo mostrar, el seminario era cómo mostrar a Cristo a otros. En ese tiempo no llené solicitud de trabajo en ninguna parte, ni nada hice en ese tiempo. Me quedé dedicado a ser adiestrado por Cristo en este seminario porque quería conocer más cómo mostrar a Cristo a otros. Y de repente me llama una empresa me llama, que necesitaba mi ayuda. Yo no la conocía, ni había hecho ningún papel, ni había metido ni una solicitud. Por lo tanto, me negué. No fui al llamado de esa empresa, porque estaba tomando este seminario que era importante para mí. Y todavía faltaban como 15 días para terminar. Pasado este tiempo, vuelve y me llaman. En esta ocasión me llamó el dueño de la empresa. Y que tampoco yo conocía, porque no conocía ni la empresa, mucho menos conocía al dueño. Para pedirme que fuera a su empresa. Fui y me explicó su necesidad y les ayudé. Y me quedé trabajando con ellos y hoy soy el manager de una de las agencias de publicidad más reconocidas de Panamá. ¿Quién hizo esto? En Romanos 8:37, si buscamos Romanos 8:37, vamos a buscar la palabra de Dios en Romanos 8:37. Dice así: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores porque tenemos un respaldo. ¿Y quién es nuestro respaldo? ¿Quién es nuestro respaldo? Jesucristo es nuestro respaldo para vencer toda oposición, para vencer toda adversidad, para vencer todo temor, toda situación que pareciera contraria a nosotros. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Somos vencedores por Él, por Jesucristo. En Romanos 8:31 dice la palabra de Dios de esta manera: ¿qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada puede detenernos, nada puede derrotarnos. Somos triunfadores desde ya. ¿En quién? En Cristo Jesús, en Jesucristo. Somos triunfadores en Cristo Jesús. Porque desde el momento, mis queridos hermanos, amigos y vecinos que nos escuchan esta mañana, desde el momento en que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos sellados con su Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios en Romanos, ahí mismo en Romanos 8:26, dice la palabra de esta manera: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios está pendiente de nuestras necesidades. Mire lo que dice el versículo, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Él conoce nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras debilidades, las conoce Él. Y Él nos quiere asegurar nuestra victoria en cada una de nuestras luchas. ¿Por qué? Porque Él, el Espíritu, intercede ante el Padre por nosotros. Como dice el verso. El verso dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. ¿Qué significa indecibles? Me tomé la tarea de buscar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua qué es indecible. Y la palabra indecible quiere decir que es algo tan intenso y tan extraordinario que no se puede expresar. Esto es el gemido indecible del Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Esto es lo que hace el Espíritu Santo ante Dios por cada uno de nosotros que tenemos a Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús oró en el monte de los olivos, la noche de su aprehensión? Dice que era tan intensa la oración que su sudor era como gotas de sangre. Era tan intensa como lo expresaba el Espíritu Santo ante Dios por cada uno de nosotros. Que Dios, hermanos, amigos y vecinos que nos acompañan en esta mañana, aquellos que aman a Dios y han escuchado su llamado para que nos unamos a Él, podemos gritar a gran voz lo que nos dice Romanos 8:35. Estos son unos de los versos más hermosos que para mí, lo más hermoso y lo cual aprecio mucho. Romanos 8:35 dice de esta manera: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? No hay nada. Cuando usted tiene a Cristo Jesús en su corazón, no hay nada que pueda arrancarle ese amor de Cristo en medio de usted. Usted, nada lo separará de ese amor de Dios. Y también dice otro verso que me encanta, Romanos 8:38. Si nos vamos en el Romanos 8:38 y el verso 39 ahí mismo, dice de esta manera: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos sellados para siempre con el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos sellados para siempre con su Espíritu, y Él está con nosotros intercediendo para darnos victoria en cada una de nuestras luchas. Y entonces, ¿qué estamos esperando? Valor, fe, esperanza. ¿En quién? En aquel que todo lo puede. ¿Y quién es ese? Jesucristo. Recordemos que Dios nos dio libre albedrío para que nosotros eligiéramos qué queremos para nuestra vida, qué queremos hacer, qué decisiones debemos tomar. Dios nos dio libre albedrío. Él no nos obliga a nada, a nadie, a hacer cosas que no queremos hacer.
pero sí quiere que conozcamos las consecuencias. Amigo mío, en esta mañana, Dios nos llama a confiar en aquel que murió por cada uno de nosotros y que desea que seamos fortalecidos en su nombre. Dios quiere que seamos fortalecidos en su nombre y que nos llama a confiar en aquel que murió por cada uno de nosotros. Dios nos llama a que nosotros nos unamos a Él y que lo probemos en esto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí, traer todos los diezmos, traer todos tus pecados, traer todas tus cargas al alfolí, dice, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden, dice el Señor, hasta que sobreabunden. ¿Has experimentado el derramamiento de esta bendición? Solo hay una forma de cumplir su llamado y de experimentar todo su poder y su cuidado, y esto es a través de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:9, dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra de Dios. También hay un refrán que dice de esta manera: siempre sabemos cuánto dinero tenemos en nuestro bolsillo y en nuestro banco, pero nunca sabremos cuánto tiempo nos queda. Podemos invitar a Cristo con una sencilla oración que puede cambiar tu vida y el curso de tu destino. Podemos invitarlo a entrar en nuestro corazón a través de una sencilla oración en este momento. Cristo puede entrar y cambiar tu destino. La oración dice de esta manera: el que quiera hacerlo en este momento puede hacerlo mentalmente si desea, no tiene que cerrar sus ojos. Pero el Señor te conoce, como hablamos, el Señor nos conoce muy bien. La oración dice de esta manera: Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que seas. Gracias por perdonar mi pecado. Gracias por haber entrado en mi vida, por hacerme la persona que tú quieres que sea. Amén. Ahora, para despedir, vamos a orar, dándole gracias a Dios por este tiempo que usted, hermano, amigo, vecino, me ha permitido estar aquí con ustedes en esta mañana. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, te damos las gracias, mi Dios, por este bello tiempo que tú has permitido estar aquí, Señor, en esta mañana. Gracias porque tú tienes control de todas las cosas, Señor, y tú conoces, Señor, nuestro corazón y los corazones de cada uno, Señor. Padre Santo, tú sabes, Señor, cuánta necesidad tenemos de ti, Señor, y lo que anhelamos, Señor, de ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a poder tomar la mejor decisión de nuestras vidas, Señor, en estos tiempos, Señor, que son tan, pero tan difíciles, Señor. Tú vienes pronto, Señor. Ayúdanos a comprender eso, Señor, y de que es mucho mejor un día, Señor, contigo, que 1000 fuera de ti, Señor. Oh Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te damos la gracia por todo lo que tú nos das y has hecho con nosotros, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Quiero darles en esta mañana a todos por haberme acompañado, y les recomiendo que conozcan más del Señor Jesucristo leyendo su palabra y asistiendo a cualquier iglesia donde se predique su nombre y su palabra.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté hoy y siempre con cada uno de vosotros. Que pasen un hermoso día. Muchas gracias.